Buenas noches a todos. Mi nombre es Guadalupe Mondragón y soy de ventas de Levet Medical. Bienvenidos a la sesión webinar donde hablaremos del tema embolización prostática. Damos la bienvenida al doctor Gil Badallo Rivas, radiólogo intervencionista, quien nos hablará ampliamente de este tipo de tratamiento endovascular. Antes de comenzar, quiero informarles que vamos a destinar un tiempo de preguntas y respuestas al finalizar la presentación. Por favor, cuando esto suceda, den clic en el icono de Attendee Chat para colocar de manera escrita sus preguntas y posteriormente que el doctor Gil pueda responder con sus comentarios. Bueno. Hola, ¿qué tal? Iniciamos entonces. Buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación de parte de Lupita de Levet y todos ustedes. Pues bueno, vamos a hablar de la embolización prostática. ¿Cómo surgió este tema de la idea de embolizar la próstata? Pues surgió a razón de contener las hematurias de origen prostático. Vamos a hacer un poquito de referencias históricas, empezando desde el 76, donde se pensó en este tratamiento, en el cateterismo selectivo de las arterias prostáticas para tapar el flujo de las arterias y detener de esta manera la hematuria, ¿no? Mediante angiografías convencionales en aquel tiempo, con los materiales que se tenían en aquel tiempo, ¿no? Que no había microcatéteres y no había muchas cosas. En el 77 también se volvió a usar un reporte de un caso donde se controlaba el manejo satisfactorio de manera selectiva de las arterias para detener el sangrado por un carcinoma prostático, ¿no? Fueron avanzando los años y fueron dándose reportes de series ya más grandes de este procedimiento como oclusión terapéutica, usando ya otros materiales para pacientes otra vez con hematuria de origen prostático por cáncer, ¿no? En el 81, por ejemplo, tenemos embolización de la arteria ilíaca interna en el control otra vez de hemorragia severa de origen vesical y de origen prostático. Todo esto fue avanzando en todo el mundo, donde se tenía registrados bases de datos de este tipo de pacientes hasta que se fueron publicando formales, ¿no? Como por ejemplo, del JVIR, que para nosotros es el Journal Vascular y de Radiología Intervencionista, donde ya se reporta en series mayores la utilización de esta técnica para control de sangrados de origen prostático, ¿no? Y donde también se va dando el peso específico que se tiene a la hiperplasia de origen prostático, donde se ve que tiene ya un efecto en la reducción del volumen total de la próstata, ¿no? ¿De acuerdo? Pasamos desde estos años que les mencionaba hasta el 2013, donde ya hay reportes de más casos en el Journal del Radiología Intervencionista, que es el JVIR, específicamente en el año del 2013, donde ya se realiza una comparación de este procedimiento de la embolización de la arteria prostática a la par de la técnica quirúrgica convencional o más común, que es la resección transuretral, ¿no? Aquí ya se compara en este estudio del 2013 una técnica con la otra. Y vemos que hay mejoría usando esta técnica en el índice de escala de síntomas prostáticos bajos. Aquí a ver un poquito en las gráficas, donde comparan la embolización de la arteria prostática en las curvas azules contra las rojas, y se miden varios scores, ¿no? Desde el que les mencionaba de sintomatología urinaria por origen prostático, a la mejoría en la calidad de vida, que es la que tienen a la derecha de su pantalla, donde vemos que los pacientes que se les realiza embolización en comparación con los pacientes que se les realiza la RTO convencional, refieren mejor calidad o mejor satisfacción después de estos procedimientos en su vida diaria, ¿no? Y vemos que en un tiempo de relativamente corto plazo, de 6 a 24 meses post procedimiento, ¿no? Entonces, sin embargo, todavía en el 2013, el procedimiento de embolización de la arteria prostática presentaba complicaciones todavía mayores en comparación con el grupo de la RTU, ¿no? Donde, por ejemplo, si se fijan en 14 pacientes o 14 casos con retención aguda de orina en contra de 3 pacientes que hicieron retención aguda de orina post-RTU, ¿no? Entonces, todavía no estaba tan
vamos a ver, no se tenía tanta práctica en la realización de este procedimiento y por ende había más complicaciones. Y encima de esto, los microcatéteres no estaban todavía desarrollados intencionalmente o específicamente para este tipo de casos, ¿no? También eso tiene mucho que ver. Fueron pasando los años hasta que llegó en el 2016 el doctor Carnevale en Sao Paulo, en Brasil, que desarrolló o describió un perfeccionamiento de la técnica usando ya materiales más específicos con microcatéteres y esferas o material más específico para este fin, para el tipo de la morfología de las arterias que llegan a la próstata y vimos que, o se vio que conforme iban avanzando el número de casos, las complicaciones iban siendo mucho menores en comparación con la RT1, ¿no? Carnevale hizo un estudio de 30 pacientes, comparación 15 con RTU y 15 con embolización, con próstatas de volúmenes aproximados entre 50 y 90 cc, perdón. Ambos grupos presentaron mejoría clínica significativa y aquí la relevancia del estudio es que a pesar de que las dos técnicas muestran una efectividad a la par, hay mucho menos complicaciones con la embolización de la arteria prostática que con la RTU. Mide con el índice de sintomatología de origen prostático, la calidad de vida, la escala de calidad de vida, que es el Quality of Life. Los pacientes que fueron embolizados mejoran significativamente en comparación con los que se les hace RTU, ¿no? Hablando de las complicaciones y de la satisfacción post procedimiento. En el 2015 los journals ya propiamente de urología empezaban a estudiar también esta técnica y la empezaban a observar como una opción en comparación con lo que ellos hacían, ¿no? Hicieron aquí una comparativo con la embolización de la arteria prostática contra la cirugía abierta para la prostatectomía, ¿no? Hicieron un estudio que fue hecho a un año y esos fueron los resultados. Vemos cómo otra vez el score de la sintomatología de origen prostático mejoraba significativamente, perdón, en comparación con la prostatectomía abierta, ¿no? Aquí vemos la tabla de comparación de las complicaciones de una técnica y de la otra, viendo que prácticamente el 50% eran menores las complicaciones con la embolización de la arteria prostática que con la cirugía. Y después se fueron haciendo más revisiones sistemáticas cada vez más grandes conforme avanzaba el tiempo. En cuanto a probar que la técnica de la embolización de la arteria prostática era segura, ¿no? Porque eso se tenía que demostrar. Entonces, vieron aquí que metiendo un número de pacientes de 532, mejoraban significativamente a los 6 y a los 12 meses en comparación con las técnicas quirúrgicas habituales o con la resección transuretral. Mide acá, pues se mide otra vez la sintomatología de origen prostático y la calidad de vida post procedimiento o la satisfacción de los pacientes, los flujos urinarios máximos después del procedimiento en comparación con la RTU, y vieron que pues, las complicaciones eran significativamente menores en comparación con estos métodos. ¿De acuerdo? Vemos que las complicaciones, conforme se va avanzando en el tiempo y se va avanzando en el número de casos, la complicación mayor de esta técnica ya dejó de ser, por ejemplo, la hematuria o la retención urinaria severa o el sangrado transrectal, sino la complicación ahora más temida era el non-target embolization, que es la embolización de un sitio o de un vaso no deseado, ¿no? Pues solamente un paciente de todos esos que les mencionaba. La única complicación grave que se tenía conforme se fue desarrollando estas técnicas, los materiales, las esferas, y se fue seleccionando cada vez mejor a los pacientes. Otra vez en el 2016, el Journal de Vascular y de Radiología Intervencionista hace un metaanálisis de esta técnica para tratar. Vemos que acá, igual en un número de 250 pacientes, solamente hay una complicación donde las dividen por la gravedad de las complicaciones en clase A, B, C y D. Vemos que las complicaciones más graves, que son la infección del tracto urinario, isquemia vesical, que requiere cirugía para repararla, solamente un paciente en un total de 662, ¿no? Entonces vemos cómo las complicaciones van siendo cada vez menos en conforme se va avanzando en desarrollo y mejoría de estas técnicas y de los materiales.
El 2017 fue un año muy importante porque fue donde finalmente esta técnica, que ya tenía años en Europa de estar establecida, fue aprobada finalmente por la FDA. Entonces, ya con ese peso específico, teniendo esos permisos en este continente, pues se abría más la puerta para que se fueran haciendo todavía más y mejores estudios, ¿no? Esa es la relevancia del año. En el 2018, los journal urológicos de Inglaterra ya se aceptan o le dan entrada a este procedimiento como una opción más para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna y en comparación con la RTU convencional, ¿no? Este estudio se llama UK ROPE y tiene mucho peso específico porque se realizó en 17 sedes en el centro en Inglaterra, perdón, con 305 pacientes, de los cuales 216 fueron sometidos a resección transuretral clásica y 89 pacientes a embolización de la próstata, ¿no? Los resultados preliminares arrojan que la mejoría fue significativa de la embolización en contra de la RTU, cuando menos la sintomatología de origen prostático a 12 meses y los eventos adversos fueron menores, ¿no? Ningún grupo presentó complicaciones mayores entre estos dos y los resultados específicamente con la embolización de la arteria prostática se tuvo como primer punto hematuria autolimitada en un 18%, hematoespermia autolimitada en un 12.6%, incontinencia 1%, úlcera peniana por embolización no deseada, lo que les mencionaba anteriormente, solamente 1% de esos demostró que esta técnica tenía, si bien la misma efectividad que la RTU en aquella región, tenía mucho menos complicación de lo que tiene la RTU. Se fueron haciendo otra vez más estudios donde le daban más peso cada vez a esta técnica. Por ejemplo, en este estudio último que les mostré, se hicieron 2 embolizaciones satisfactorias de manera bilateral usando emboesferas, que son ya instrumentos más específicos diseñados solamente para la embolización de la próstata, sino para otros casos. Fueron mejorando tanto los materiales que se usaban para llegar a la arteria selectivamente y los materiales que se usaban para embolicar la arteria. Y bueno, en los 12 casos la hematuria fue resuelta al 100% en 3 meses, ¿no? Con un éxito clínico que nos lo da la reducción de volumen de 40 a un 60%, ya confirmado en un tiempo de 18 meses. ¿De acuerdo? Otra vez en los journals ya de urología ingleses, ya mencionan en series más grandes el rol que tiene la embolización de la arteria prostática en el manejo de la hematuria refractaria de origen prostático, ¿no? Se le daba cada vez más peso. Pero bueno, eso es como el marco de referencia histórico. ¿Cómo funciona realmente o qué es lo que hacemos? ¿Cuál es el propósito final de esta técnica? Es provocar la isquemia inmediata de la zona central de la próstata, reduciendo o vamos a ver, provocando una disminución progresiva del volumen de la glándula en general, de un 40% esto condiciona un reblandecimiento de la glándula, además de una denervación alfa-adrenérgica que contribuye a la disminución del volumen general de la glándula y la descompresión de la uretra, ¿no? Este es un ejemplo, por ejemplo, del 2011 en una próstata de un perro normal preembolización y de un perro postembolización. Vean la disminución del volumen global de manera significativa en un perro, ¿no? Conforme fue avanzando el interés en esta técnica, se fue estudiando más el aporte vascular de la próstata con estudios meramente radiológicos, donde se determinaba que la principal rama en el mayor porcentaje o la distribución anatómica mayor de donde salía el origen de la arteria prostática fue de la pudenda interna en un 56%, seguido del tronco común de la arteria glútea anterior, ¿no? Bueno, en estos pacientes lo recomendado es que primero tengamos nosotros un mapa vascular de cada uno de ellos, porque como pueden ver, como lo dije anteriormente, pues esta disposición anatómica de las arterias no siempre es la misma en cada paciente y como parte del protocolo para hacer este procedimiento hay que tener un mapa variables. ¿Para qué nos sirve una angio-CT inicial o para qué le pedimos al paciente previamente cuando lo estamos recién conociendo y estudiando? Porque hay que determinar exactamente el origen de la arteria prostática en ambos lados,
Hay que excluir las variaciones anatómicas que les mencionaba anteriormente, al igual que las anastomosis intraprostáticas. Hay que excluir las ramas o los pacientes que tienen una enfermedad ateronematosa considerable. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar mucha dificultad técnica a la hora de tratar de canalizar o de cateterizar de manera selectiva cada arteria, ¿no? Aparte de medir el volumen prostático y descartar otras condiciones, por ejemplo, algún tumor en el piso vesical, alguna lesión en los riñones, en los ureteros, que tenga un doble sistema colector, por ejemplo, que eso pareciera que no es importante, pero a la par, si la próstata está muy crecida, podemos tener problemas ahí. O como el caso que vimos acá, donde el señor que tratamos tenía un tumor renal, ¿no? Y bueno, ya con reconstrucciones volumétricas tridimensionales, tenemos ya más información antes de hacer el procedimiento, de tal manera que al momento de estar en la sala de hemodinamia, ya teniendo de dónde sale específicamente cada una de las ramas, optimizamos el tiempo del procedimiento y le ahorramos al paciente contraste y le ahorramos la exposición a radiación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, a la izquierda en su monitor tienen ustedes la reconstrucción tridimensional como se hace o el resultado de una angiotomografía, y vemos a la par en grises tenemos la traducción de esa imagen en la sala de hemodinamia, ¿no? Vean dónde están las cabezas de flecha en negro. Estas son ahora sí que la rama prostática a la par. Haciendo un mapa geográfico en nuestra sala. Esa es una imagen estática, la que tienen a su derecha en grises oscuros, y lo que tienen en un gris más blanco o en blanco es ya una angiografía con sustracción digital, donde ya en cada equipo en cada angiógrafo, pues las técnicas ya son muy similares, y tenemos ya cada vez más herramientas de las cuales echar mano para estar seguros de que estamos canalizando o cateterizando de manera selectiva la arteria que necesitamos, ¿no? Y que no estamos haciendo el non-target embolization, que es una embolización de una arteria que no queremos. ¿De acuerdo? Como por ejemplo en este caso, donde no sé si alcanzan a apreciar aquí un microcatéter. Estamos aquí buscando el origen de la arteria prostática del lado derecho, ¿no? Y bueno, como les mencionaba anteriormente, nosotros ya hablando más específicamente de los instrumentos que usamos para el procedimiento, pues usamos esferas de polivinil alcohol o esferas de otro tipo de material más específico, con una graduación de 150 a 300 o de 250 a 500 micras para que penetren o entren directamente a la arteria, de lo más distal que se pueda, ¿no? Esos son instrumentos que ya usamos nosotros de mayor precisión. Entonces, la idea general de esto es que estas esferas se distribuyan de manera general en todas las ramas ya intraprostáticas de arteriales, y que vayan obstruyendo el flujo poco a poco, ¿no? Una animación, no tiene sonido, pero bueno. Entonces, el abordaje de estos pacientes es siempre femoral, o lo podemos hacer también radial, y la intención es, como les mencionaba anteriormente, desarrollándose la hiperplasia prostática, la uretra, ¿no? Y eso es lo que da toda la sintomatología de retención urinaria, inflamación de las paredes vesicales y todo eso que ustedes ya conocen. ¿De acuerdo? Entonces, este procedimiento mejora significativamente la sintomatología causada por la hiperplasia prostática benigna, y vamos a ver, el gancho más atractivo, pues es que no tiene todas las complicaciones que tiene el procedimiento más común que se utiliza, que es la RTU, ¿no? Como les mencionaba, se usa el abordaje radial en pacientes menores de 75 años que tengan buenos vasos, que sean candidatos, o si no, el abordaje femoral. Hay que caracterizar, perdón, se cateteriza selectivamente cada uno de los lados izquierdo y derecho, después de que sabemos el origen exacto de cada una de las ramas de la arteria.
se depositan estas esferas de manera selectiva lo más distal que se pueda, o lo más cerca de la próstata para disminuir el flujo de cada lado. Y el resultado de esto, una vez que se logra la isquemia, es que la próstata, al no tener flujo, disminuya otra vez su volumen y llegue de un 40 a un 60% en los próximos 18 meses, ¿no? ¿Para qué? Para que esto vuelva a hacerse más como de una uva, imagínense ustedes, a una pasa, ¿de acuerdo? Bueno, otras imágenes de, esta es la rama prostática izquierda, con un pequeño catéter ahí que ya está. Las ventajas que tiene el acceso radial, por ejemplo, para pacientes que tienen buenos vasos de buen calibre, menores de 75 años, que no sean muy altos, la ventaja principal es la deambulación inmediata al término del procedimiento. Estos pacientes se pueden poner de pie, pueden caminar, pueden ir al baño, incluso ya después del procedimiento, una media hora después de que los observamos que no tienen baja o hipotensión o no tienen otra complicación, pueden caminar al baño de manera inmediata post procedimiento, ¿no? Estudio de seguimiento de imagen, cuando menos se realiza, puede ser por ultrasonido o hasta por una resonancia magnética en los primeros 3 meses para verificar realmente la disminución del volumen de la próstata, ¿no? Pero que sepan que la sintomatología empieza a mejorar del 5º al 7º día. El primer caso que hicimos aquí en Guadalajara fue el 1 de diciembre en un señor de 91 años de edad, portador con un volumen de 190 gramos. No era hipertenso, no era diabético, únicamente tenía degeneración macular y prótesis de cadera izquierda, ¿no? Estas son algunas fotografías de ese caso, donde invitamos al doctor Reinaldo Chacón de Tabasco, al doctor Luis Manchego, que es un compañero con el que yo, desde mi equipo prácticamente aquí en la ciudad. Y bueno, son igual fotos del caso. A su izquierda tienen una geografía con una técnica. Y del lado contralateral vemos que está el catéter sitio justo ahí antes de entrar a la glándula, ¿no? Vemos cómo se pinta la glándula directamente ahí. Aquí estamos otra vez. Vamos a ver algunos videos de este caso. Lo que ven ustedes en la parte de arriba, antes de la espiral oscura negra, pues es el catéter que está en la arteria del lado derecho de la próstata. Ponemos un poquito de contraste, que es lo que nos da esa pintura negra para los que no están familiarizados con esto. Y todo ese círculo que se forma, pues es la glándula prostática, ¿no? Y desde ahí empezamos a liberar nuestras esferas. Esta es la rama izquierda, la rama. Y bueno, el resultado en este paciente pues fue el retiro de una sonda del 16 de enero. Nos tardamos más de lo habitual porque el señor tuvo una fractura de cadera por una caída, pero se le operó, tiene prótesis ahora del otro lado, pero el paciente actualmente está con misión voluntaria y está completamente asintomático, ¿no? Las conclusiones, pues que se lleven a casa que la embolización prostática es un procedimiento efectivo y seguro para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna. Es una alternativa más de las varias que hay para la RTU, que muestra la misma efectividad del procedimiento, pero con un mucho menor número de complicaciones en número y en porcentaje, y que son complicaciones autolimitadas en los casos, ¿no? Es ideal para pacientes con comorbilidades no aptos para cirugías o pacientes que no se quieren operar, pacientes anticoagulados, diabéticos, hipertensos, de edad avanzada, que tienen otras comorbilidades, como mencioné antes, ¿no? Es un procedimiento ambulatorio con una duración aproximada de 2 o 3 horas. Generalmente es con anestesia local, se puede utilizar el abordaje radial, no se requiere colocación de sonda Foley en pacientes que no son portadores de sonda, se van a casa el mismo día, se quedan quizá unas 3 a 5 horas en observación en el hospital, y la deambulación inmediata si el abordaje es radial, a las 6 horas si el abordaje es femoral, ¿de acuerdo? Los pacientes regresan a su vida diaria normal del 4º al 7º día y la mejoría de los síntomas, como les mencionaba, se empiezan a sentir a partir del 5º día post procedimiento. En pacientes portadores de sonda Foley de manera crónica,
se logra un retiro de la misma en el 80% de los casos, recuperando incluso la misión espontánea, como en este caso que les mencionaba. Y lo más importante, la preservación de la función sexual y la continencia urinaria. ¿Perdón? Perfecto, doctor. Bueno, pues pasaremos a la sección de preguntas. Si quieren hacernos algún comentario, alguna pregunta, pues aquí atendemos. A ver. Jonathan Mark Mesa. Sí, Jonathan, ¿cómo estás? ¿En cuánto tiempo se logra el retiro de la sonda Foley en portadores crónicos? A partir de la tercera semana, Jonathan. Gracias. Gracias. ¿Se tiene que dar algún tratamiento después de la embolización? Sí, se tiene que mantener al paciente con antibiótico al menos 7 días y con medicamento para el dolor. Porque recordemos, entre la próstata sea más grande, la isquemia es mayor y sí tienen un poco de dolor, sobre todo los primeros 2 y de 2 a 4 días. ¿Y se dejaría atrás la terapia con finasteride? Yo creo que aquí habría que individualizar cada caso. En mi experiencia de los poquitos casos que llevamos, a todos se les retira y no ha habido ningún problema. Gracias. No, sí. Manuel Cavada. ¿En pacientes anticoagulados no hay sangrado en la zona de necrosis? No, de hecho, esta técnica está, vamos a ver, las ventajas que ofrece es que precisamente para los pacientes anticoagulados no hay ninguna desventaja en ese tipo de cosas. Si acaso la punción femoral, suspender ese día por la mañana, pero no hay ninguna contraindicación en pacientes con anticoagulación. Víctor García, ¿cuál es el costo aproximado de materiales? El costo aproximado de los puros materiales anda aproximadamente como en 60, 70 mil pesos. Ahora sí que dependiendo ya de la tortuosidad de las arterias prostáticas, por si tuviéramos que echar mano de alguna otra guía más rígida o algún otro microcatéter con otra angulación, pero ese es el costo aproximado en promedio. Néstor Murrieta, ¿los únicos dispositivos para embolizar son esferas? ¿Se puede usar otro tipo? No, pueden ser esferas, puede ser PDA, incluso me tocó en Portugal que usaban hasta gel foam en un paciente. Jonathan Mark Mesa, en los primeros días posterior al procedimiento, ¿qué cuidados se deben de tener? Sobre todo el manejo de la isquemia, vigilancia de hematuria que pudiera ser, y como lo vimos anteriormente, es autolimitada, y el antibiótico para evitar cualquier tipo de infección, ¿no? Okay. Félix Vergara, ¿pero son mejores las esferas que usted mencionó? No, incluso los reportes indican que a los pacientes les va mejor con PDA, más que con las esferas. Jonathan Mark Mesa, ¿hay riesgo de recidiva de la sintomatología con el tiempo? Sí, hay reportes en los que hay pacientes que se ha tenido que volver a someter a una nueva embolización porque hacen revascularización después de 8 años. Pero si te vas también en comparación con la RTU, hay pacientes que necesitan otra nueva cirugía, bueno, con las técnicas que se usaban hace algunos años, de 8 a 10 años también. No es el común, pero pasa, vamos. No tanto con la sintomatología, Jonathan, pero con el volumen, con la revascularización, vamos. Félix Vergara, ¿existe alguna técnica para el CEA de próstata? Mira, no está todavía descrito o aprobado que se use este procedimiento para el CEA, pero yo estoy casi seguro que como pasó en otras regiones anatómicas, va a haber algo o seguramente la misma isquemia va a beneficiar a este tipo de pacientes. Incluso tengo ya conocidos aquí en el sur del país que ya hacen ese tratamiento para controlar la hematuria de origen prostático por problemas de origen de cáncer y que a los pacientes les va bien en el sentido de que se detiene el sangrado y baja el volumen de la próstata. Incluso no hay reportes todavía confirmados de manera escrita, pero la gente que ya lo hace me ha contado que el antígeno prostático específico tiene una disminución significativa. Entonces yo pienso que por ahí no tarda en salir algo para esto. ¿Y esperaríamos elevación del antígeno secundario a la necrosis?
Sí, se espera una elevación en las primeras 6 semanas de un 20, hasta un 20% en las cifras basales, pero se normalizan igual al final de las 6 semanas. ¿Cuál es el? El costo aproximado, Víctor, es más o menos, te digo, depende de cada hospital, de los materiales y todo eso, anda entre 120 y 140, depende del, si echamos mano de más material, otro hospital, varios factores ahí que de repente se salen de las manos, pero ese es el costo aproximado. Pues más bien ahí el diámetro de los catéteres y la longitud te lo da la constitución física del paciente y la vía de abordaje. O sea, si son pacientes muy altos, ya de entrada no lo hacemos radial, lo hacemos todo por vía femoral. ¿De acuerdo? Pero buenas noches, ¿qué catéter usa para el acceso femoral y cuál para el acceso radial y qué largo debe ser el catéter? Pues mira, generalmente usamos un introductor 5 o 6 French, dependiendo de cada caso. Hemos entrado hasta con un Simmons. Depende de los materiales que tengamos ahí a la mano. Y aquí más que el catéter diagnóstico inicial, usamos los microcatéteres. Hemos usado los de ustedes, ¿cuál es? Pues es el Simmons generalmente. Sí, pero el micro que ustedes dominante. llevaban, hemos usado ¿cuál? Headway. El Headway, sí. Headway Ajá. 17. Y, por ejemplo, hay otras marcas de otras casas comerciales que tienen ya catéteres diseñados para este tipo de procedimientos con angulaciones a 90 grados, ¿no? Yo creo que el secreto está pues ahí en planificar previamente el procedimiento para saber de qué vas a echar mano. Solo existen estudios comparativos con RTUP. No, también hay estudios en los que comparan la embolización prostática con la prostatectomía abierta. Néstor Murrieta, el Provet de Terumo usa. Okay. El Prograde de Terumo Sí. que usas y cuántos viales. ¿Y cuántos viales y y qué diámetro? Mira, la verdad es que la arteria prostática es muy delgadita y yo creo que al hacer dos lados no te consumes un vial completo, no lo terminas. Y el diámetro que más usamos es de 250 a 500, no nos pasamos de más de 500 nunca. O en general puede usar hasta de 300, es el promedio, vamos. Pero no más grandes y no más pequeñitas tampoco por el riesgo de reflujo a las ramas vesicales. Después del control de los 3 meses ¿qué otro seguimiento recomiendas? Pues ya después de que corroboras mediante estos métodos la disminución del volumen inicial, pues la pauta te la va a dar la sintomatología y el flujo urinario de cada paciente, ¿no? Que debe de mejorar significativamente conforme empezaron, ¿de acuerdo? ¿Qué microcatéter es el que usas más, Néstor Mejía? Néstor Mejía, pues usamos el ProGrade, Merit, perdón, pero también tiene otros bastante buenos. ProGrade de nosotros, de Terumo. Ajá, Exacto. Miguel Alfonso Peraza, buenas noches. 2 preguntas. La primera, cuando utiliza el acceso femoral, ¿aborda la pierna contralateral para hacer crossover? La segunda, referente a las variantes anatómicas, comentaba en su presentación sobre la canulación de la pudenda, perdón, interna. ¿Qué tal sobre la vesical inferior? Usamos solamente una punción y de ahí nos vamos a los dos lados generalmente. No nos ha tocado que tengamos que canular que tomar el otro lado para llegar a la otra región. Y la canulación de la pudenda interna sobre la vesical interior. Cuando salen de un tronco común ya me perdí un poquito, pero generalmente con el micro y con la microguía vamos haciendo disparos de control hasta que encontramos la rama y si por ahí sale la vesical inferior, avanzamos un poco más distal para estar seguros de que no va a haber reflujo hacia esa rama. Jonathan Mark, ¿cuánta cantidad de medio de contraste se utiliza normalmente? Muy buena pregunta. Mira, generalmente usamos por cada lado, el contraste lo usamos siempre diluido y generalmente no nos pasamos de 30 mililitros de contraste.
porque la arteria es muy pequeña, entonces o sea, la pintas con mucha facilidad. Muy bien, pues agradecemos al doctor Badallo por su colaboración y a los asistentes por su participación en esta sesión y los invitamos a la siguiente sesión webinar. Que pasen una excelente noche. ¿Algo que No, quiera pues muchas agregar, gracias a doctor? todos por atender y cualquier duda, pues quedo a sus órdenes. Perfecto. Gracias, que pasen buena noche. Gracias.